Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla de hermano profeta Cristóbal Aquino. En tu segmento Zona Sobrenatural. Siempre te hemos invitado y palabra de reino para su vida, así que comparta como una persona para que YouTube lo recomiende. Tengo una mujer que usted la conoce, y una mujer apacible, humilde, cariñosa, y siempre tiene con palabras proféticas para su vida. Y para mí es un honor y un privilegio presentarla aquí en este segmento. Dejaré que Auri se presente a esta bella audiencia. Amén. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Mi nombre es Auri Tejeda. Por la misericordia de Dios, pues pertenezco a la Iglesia Prado de Cristo, mi pastora Manuela Montero. Y para mí es un sumo gozo, pues estar una vez más frente a esta teleaudiencia trayendo un tema interesante para aquellos que quieran ser nutridos a través de esta palabra. Dios mío, esto aquí se va a poner serio. Respire profundo, póngase traje de buzo, tome apunte, pregunte, que esta mujer es una maestra y yo sé que le va a responder. Así que, Auri, ¿qué tenemos para hoy? Sí, vamos a hablar de los misterios del reino. Misterio del reino. Sí, tú sabes que la palabra del Señor dice, Jesús hablando con sus discípulos le dijo que los misterios del reino se le iba a ser revelado a sus hijos. Es decir, no todo el mundo entiende los misterios del reino porque es algo que está oculto. Uf. Y por eso él decía en las escrituras, a ellos le hablo por parábola, pero a ustedes le hablaré a través de los misterios, pero les revelaré lo que está oculto. Y hoy vamos a hablar algunas de esas cosas que a veces lo leemos, pero lo pasamos por alto. Y tú dices, pero ¿cuáles son los misterios del reino? A mí me pasaba muchas veces. Yo decía, pero ¿cuáles son los misterios? Dios mío. Prepárese, mi gente, que esto viene en serio. Sí. Hablando de los misterios, desde la antigüedad siempre se habló acerca de un reino que había de venir. Sí. Tanto David como Daniel hablaban de ese reino que iba a ser establecido y que sería por siempre. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, pues se nos habla del reino de Dios, se nos hablan de esos misterios, pero a veces hay un velo puesto y no podemos entender con claridad el mensaje que se nos está transmitiendo. Entonces, ¿qué pasa? El rey Herodes, cuando Jesucristo nació, dice que fue turbado y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque cuando él escuchó que había nacido el rey de Judá y sabiendo él que no le pertenecía el reino, que iba a ser expulsado, entonces por eso fue que hubo una turbación en su vida. Ni a él ni a su generación le tocaba el reino. Él sabía que había un rey que iba a venir a gobernar con vara de hierro porque las escrituras lo decían, pero no estaban esperando, como sabemos, a este rey que nació en un pesebre, que tal vez no tenía una dinastía, pero que sí venía de la dinastía del rey David, pero para el hombre no tenía ninguna, por las condiciones en que nació físicamente Jesús aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los misterios del reino precisamente es tener a Jesús revelado. Si Dios no le revela al hombre quién es Jesús, entonces el hombre no puede entrar al arrepentimiento. Santo. Eso es algo que tiene que Dios mismo tratar con el hombre. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios está aquí actualmente para convencer al hombre de pecado y de justicia. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nosotros le hablamos a las personas acerca de quién es Jesús, del reino de Jesús, es que el entendimiento, Él hace que el entendimiento se le abra y entonces el hombre puede entender quién es Dios y quién es Jesús. Y ahora, ¿cómo sabéis que el reino de los cielos está en la tierra? Por las manifestaciones, por el cambio, la transformación. Lo primero es que el reino se manifiesta con el arrepentimiento y la conversión de pecado. Wow. Cuando el hombre viene a los pies de Cristo y trae una genuina conversión, estamos hablando que hay una transformación mental en la vida del ser humano. Wow. Entonces, ¿qué pasa con esto? El reino es una atmósfera donde nosotros habitamos. Nosotros escuchamos a la gente que dice, me cubro, voy para tal sitio, me cubro, pero inmediatamente tú vienes al reino, ya tú estás cubierto, porque estamos hablando de un fundamento estructural de lo que es el reino. Y cuando nosotros somos trasladados del mundo de las tinieblas a su luz admirable, nosotros hemos sido transicionados del lugar.
Si yo no pertenezco al mundo, yo empiezo a pertenecer al reino de Dios. Pero ¿qué pasa con este reino? Que en este reino hay un rey soberano, que es nuestro Dios. Está Jesús como juez. Están los ciudadanos, que somos nosotros. También somos sus hijos. Pero están los ángeles, que son los que ministran con nosotros en el mundo espiritual. Este reino tiene sus propias leyes, estatutos y mandamientos. Este reino tiene su propio calendario. Este reino tiene su propio sistema educativo y tiene su propia cultura. Pero nosotros desconocemos todo eso. Dios mío. Vamos a conocerla ahora con Auri. Dios mío. No le vamos a hablar de todo, es algo así, pero no puedo, porque cada cosa tiene un tema. Sí. Pero sí quiero decirle que cuando nosotros empezamos a caminar en la dimensión del reino y hay un cambio en nuestras vidas, porque decimos, yo me convertí a Cristo, yo me arrepentí. Sabemos que el arrepentimiento es un cambio de actitud. Inmediatamente yo no puedo seguir siendo la misma persona. Y que la conversión también es cambiar, es el nuevo nacimiento. Tú pasas de ser de una naturaleza pecaminosa a ser de la naturaleza divina. Santo. Y es ahí donde nosotros empezamos los cambios y las transformaciones dentro de nuestro ser. Sí, yo creo que hay gente que debe nacer nuevo en el reino, porque mucha gente está como Nicodemo, que no sabía que tenía que nacer de nuevo y pensaba que iba a entrar de nuevo en el vientre de su madre, y no era así. Es necesario nacer de agua y espíritu, un cambio, una nueva transformación. Porque hay gente que conoce, como decía, la Torá, conoce la Biblia, tiene buen conocimiento, pero no ha nacido de nuevo. Amén. Entonces, precisamente, hablando de Nicodemo, eso es lo que viene a hacer Jesús, a revelarse él mismo de quién es él. Y si el hombre no viene, como dice él, nadie viene al Padre si no es por mí. Por ejemplo, yo puedo decir Padre. Hay gente que dice, ¿pero por qué tú dices Padre? Pero Jesús vino a revelar al Padre. Wow. Y cuando tú ves todas las escrituras, Jesús habla de un Padre, porque Él vino aquí a retomar, para que el hombre entendiera que ya no es huérfano, que tenemos un Padre. Santo. Entonces, si seguimos con un sentido de orfandad, no vamos a saber nuestra posición en el mundo espiritual. Sí. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos sella, dice las Escrituras que nos hace hijo, entonces somos adoptados por medio del Espíritu Santo. Santo. Otra de las cosas que hace, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús y empezamos a conocer los misterios del reino, de lo que Él trajo a colación, de lo que Él vino a exhibir al mundo, está hablamos ahora mismo de la paternidad, ¿verdad? Que somos hijos, pero dentro de nosotros ser hijos hay herencias que se nos son otorgadas. Y si yo no sé cuál es mi posición en el mundo espiritual, mucho menos voy a saber todo lo que Jesús me entregó por su obra redentora en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo tengo mi sentido de paternidad, yo tengo herencia. Sí. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, yo tengo una identidad, porque yo soy ¿de quién? De mi Padre, de Ajá. Cristo. Entonces empezamos a caminar de una manera totalmente distinta, porque la luz de la verdad se me es revelada. Eso es lo que Cristo viene a hacer con el hombre, a decirte, oye, tú tienes más que lo que te están ofreciendo allá afuera, estás siendo engañado allá afuera. Yo tengo todo para entregártelo a ti. Sí, hay mucha gente así que están siendo engañados y no quieren abrir los ojos porque tienen una venda. Y ellos deben saber que el velo hace mucho que se rompió. Ajá. Por eso que tú dices, bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Está hablando de nosotros que estamos aquí, que no vimos nada de lo que pasó, pero como oímos de la verdad, del reino de Jesucristo, uno creyó en fe. Así es. Mira, hemos hablado mucho acerca del hijo pródigo, pero es una de las historias más claras con relación a lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Sabemos que el hijo pródigo pues salió de su casa y empezó a comer algarroba, desperdició todos sus bienes. ¿Qué hizo el hombre aquí en la tierra? Lo desperdició todo. Sí. Entonces, cuando el hijo pródigo reconoce que somos nosotros los que volvemos a los caminos de Cristo, reconocemos y volvemos y dice, yo voy a volver. Entonces, ahí es donde está la parte del hombre de reconocer, volver, arrepentimiento. Entonces, entramos ¿en qué? En reconciliación. Santo. Y cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, ¿qué dice? Tenemos paz. Paz.
En medio de toda la situación, al tú tener paz, ya tú estás tranquilo. Pero no te quedas ahí, es que eres reivindicado. ¿Por qué? Porque las posiciones que él perdió, las posiciones que pierde el hijo pródigo, se le devuelven todo. Wow. Es reivindicado en posición, es reivindicado como hijo. Otra vez toma su posición legal, porque el padre nunca lo desechó. El padre estaba ahí esperando a que su hijo volviera. Y le devolvió todo lo que tenía. Otra de las cosas que recupera el hijo pródigo es su redención, es redimido, porque matan un becerro, hacen una fiesta, entonces sus pecados son perdonados. Dios mío. Y eso mismo es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Dios ha hecho eso por medio de Jesucristo. Y cuando tú te ves también con el hijo pródigo, es restaurado, porque él no va a trabajar como un siervo. Él sigue siendo hijo. Dios mío, agarre eso. Él sigue siendo hijo. Claro, nunca perdió su posición. Nunca perdió su posición. Está ahí. Es retomarlo. Entonces, cuando el hombre entiende que nosotros podemos retomar por medio de Cristo todo lo que se nos fue quitado, todo lo que el enemigo nos engañó y nos lo quitó de la mano, por medio de Cristo en la cruz del Calvario lo podemos tener otra vez. Santo. Hay una historia muy bonita y es la historia de Ruth. Sí. ¿Sabe que Ruth pertenecía a un pueblo pagano? Pero cuando ella llega al pueblo de Jerusalén, que ella hace su voto y dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, en ese momento ella le dice, Jesús gobierna mi vida. En ese momento Dios gobierna la vida de Ruth y ya Ruth empieza a ser una mujer diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella llega a aquella tierra, ella no tenía posición, no tenía de nada, no se podía ni siquiera casar con un hombre de allí. Pero sin embargo, ¿de dónde sale la misma descendencia de Jesús? De la genealogía de Ruth. ¿Por qué? Porque su estructura mental fue transformada, su ADN fue cambiado. Ella pasó de una naturaleza pecaminosa a ser de una naturaleza del reino. Y dice la escritura que ella fue reivindicada por medio de que cuando hacen la contratación Bob y el fulano, hubo una reivindicación entre ellos. Ahí es donde Bob toma posesión de Ruth y Ruth pasa a ser posesión de Bob y toma posesión de todo lo que Bob tiene. Entonces ya ella no quedó en el anonimato, sino que empezó a tener una identidad, a caminar en propósito. Wow. Y el propósito de Dios se cumplió en ella. Dios pudo haberlo hecho con cualquiera de la nación, pero se glorificó a través de ¿quién? De alguien que no tenía identidad ni propósito. Santo. Como tú vas a tener identidad de reino. Claro. Eso es una decisión que uno toma. Una decisión que uno toma. Esta mujer le cambió la vida por completo. Hasta quedó en las escrituras. Sí, yo creo que hay muchos reyes que tienen que tomar su decisión de venir al reino y cambiar esa identidad. Así. Entonces, ya sabemos que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y empezamos a caminar en esta atmósfera de gloria, no es algo que yo me voy y me salgo y me pongo, o me lo pongo como una camisa de fuerza, me revisto con la sangre de Cristo, me cubro. No, usted está cubierto. La sangre de Cristo está para vivificar, la sangre de Cristo lo que dé vida. ¿Ve? Entonces, cuando yo soy trasladada, que es el punto donde quiero llegar, que adquiero el nuevo nacimiento, adquiero una nueva identidad, adquiero ciudadanía en el Señor. Y dentro de este nuevo nacimiento hablamos de que hay una transformación de carácter. Mi carácter es transformado, adquiero la paternidad de Jesús, adquiero el sello del Espíritu Santo, se me entregan los dones, se me entregan los ministerios. Todo eso son bendiciones que hemos recibido y son herencias que el Señor entrega para el hombre. Sí, yo creo que la iglesia debe también entender todo eso que tú estás diciendo, de la herencia que uno tiene en Cristo Jesús. Y no solamente terrenal, sino espiritual. Porque muchas veces soltamos el blanco que se llama Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros dejamos de poner la vista en Jesús, perdemos lo que es la herencia. Que mucha gente tenía su herencia, pero la ha perdido. Por eso hay de aquel que se quita la corona de vida. Amén. Eso es así. Entonces, otra de las cosas, cuando nosotros somos reconciliados por Dios, y es que entramos en perdón. Sí, Dios nos perdona y el perdón de Jesús es eterno. El hombre es que se aparta,
pero todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue eterno. Acuérdate que la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Es decir, yo no tuve que nacer para que las cosas ocurrieran, es que ya estaban hechas. Y cuando yo camino con esa mentalidad de que yo soy bautizada en Él, que yo soy bendecida en Él, que Dios me ve a través de Jesús, entonces las cosas son distintas. Santo. Hemos visto muchas personas que han puesto la persona de Jesús a un lado, es porque no se le ha revelado el nombre. Wow. Y cuando el nombre de Jesús no se le revela, entonces no puede alcanzar los beneficios que Él tiene. Porque si tú dices que Jesús es un simple profeta, o que Jesús es igual que Mahoma, donde sabemos, donde Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Si tú te das cuenta, a Jesús nadie le oró para que resucitara. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Es decir, a Él nadie se la quitó, Él quiso entregarla. Entonces, todos esos detallitos que nosotros podemos ver, que para muchas personas están siendo como nada, según lo que he escuchado, ponen la persona de Jesús como una simple persona. Y aquí estamos hablando de la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de que es el mismo Dios en tres manifestaciones distintas. Sí. Y que no podemos poner a Jesús como poca cosa, sino que Él es el Hijo de Dios, el que vino a redimirnos a nosotros de los pecados. Sí, y es muy fuerte, ya que aquellos escribas, maestros de la ley, cuando los discípulos comenzaron a enseñar en el templo, la gente comenzaba a convertirse, la gente venía a Cristo. Lo primero que le dijeron a ellos cuando lo metían en el calabozo, no hablen más en ese nombre. Ahora, ¿por qué yo no quería que hablen más en ese nombre? Lo que pasa es que le molestaba, y cada vez que mencionaban el nombre de Jesús, en ese nombre hay poder, hay restauración y cambio. Entonces, la gente quiere dejar que uno deje lo que le está dando resultado a uno. No podemos dejar de mencionar a Jesús. Y yo creo que el día que usted deje de mencionar esto, mejor olvídese de ser cristiano. Yo muero mencionando ese nombre. Ellos eran confrontados, por eso no querían, porque ellos sabían que habían matado a un justo. Sí. Entonces, cuando le mencionaban a Jesús, la culpa como que le caía sobre su cabeza. Eso es así. Entonces, ¿qué otra cosa ocurre cuando nosotros entendemos parte de los misterios del reino? Porque no lo estoy aquí desglosando todo, pero yo sé que el que va a entrar en sabiduría y en el despertar de lo que estoy hablando, cuando lea las escrituras la va a entender, va a leer con más entendimiento. Sí. Otra de las cosas que nosotros entramos en gobierno. Sí, es Jesús quien gobierna nuestra vida. Quiero tocar un poquito este tema porque yo siempre escuchaba a la profeta Paola hablando del gobierno de Jesús en nuestras vidas y yo lo estaba haciendo, pero yo quería sentir eso. Sí. No quería que fuera un simple cliché en mi vida, decir Jesús gobierna mi vida. Y cuando yo sentí ese día, mientras yo le decía Señor gobierna mi vida, empecé a llorar. Wow. Porque me dolió entregarle, yo le había orado muchísimas veces al Señor de entregarle todo mi ser y que Él gobierne mi vida, pero ese día yo sentí verdaderamente que es entregarle el gobierno de Jesús. Dios mío. Eso duele, porque es tú dejar de ser tú para que sea Él en ti. Oh, repítelo. Es tú dejar de ser tú para que sea Él en ti. Entonces ya tú no caminas por lo que tú quieres, porque tú empiezas a ver cómo Él ve las cosas. Dios mío, un gobierno. Un gobierno, un gobierno. Cuando Dios se entrona verdaderamente en la vida de un hombre, tus acciones, tus hechos, tú tienes que pensar qué tú vas a hacer, cómo tú vas a accionar. Dios le agrada, a Dios le gusta, tiene mucho más cuidado lo que vas a decir. El gobierno de Jesús es fuerte en la vida del hombre. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Pablo decía, espérate, yo no soy digno ni siquiera de morir como murió Cristo. Él quería que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Wow. Y decía, lo tengo todo por basura, porque él entendió el gobierno de Dios sobre su vida. Santo.
Cuando uno entiende el gobierno de Dios en nuestra vida, ya uno vive para nosotros, sino para Él. Para Él, porque todo es por Él y para Él. Realmente nada es por nosotros. Mi ministerio no es por mí, es con un propósito. Y cuando yo empiezo a caminar en la dimensión del propósito de Dios, las cosas son distintas. Sí. Ya yo no veo al hombre, yo veo a Dios obrando en mí. Y aquí en el reino se revelan cosas misteriosas. Recuerden un escenario donde la gente decía, no, tú eres Elías, tú eres uno de aquellos profetas, y estaban preguntando y dando respuestas a dos manos ahí. Y de repente Jesús aparta a los discípulos, aparte y le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Pero Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús sepa y dice, hey Pedro, esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue algo misterioso que Pedro reveló. Pero no fue en la carne, no. Fue en el Espíritu. El que esté en el gobierno, el Espíritu Santo le revela. Exacto. Precisamente eso es parte de los misterios del reino. Porque tú crees que es fácil la carne someterla. No. ¿Tú crees que es fácil ayunar? Tampoco. Entonces, el ayuno es un misterio del reino. La oración es un misterio. Tú te puedes ir de rodillas, pero tú te conectas. Entonces, todo eso son misterios. Y solamente se le revela a los hijos. El perdón es un misterio. ¿Por qué? ¿Tú crees que es fácil perdonar? La lengua se le traba a la gente. Cuando va a pedir perdón y lo piensa 50,000 veces. Entonces son misterios revelados. ¿Por qué? Porque cuando la palabra a ti se te revela, cuando el velo se te ha quitado, tú sabes por qué tienes que pedir perdón. Entonces tú vas y pides perdón con conciencia de lo que tú estás haciendo. No es lo mismo cuando tú le dices a un niño, pídale perdón a ese. El niño, perdóname. Pero si tú le explicas al niño por qué tiene que pedir perdón, el niño va a crear una conciencia de perdón. A mí me ocurrió, yo cuando fui confrontada con el perdón, dije, Señor, no voy a seguir ofendiendo a la gente para no estar pidiendo perdón todos los días. Porque era más fácil tragarme el veneno que ofender. Entonces, cuando yo entendí eso, cuando yo entendí eso, empecé a tragarme el veneno y a no ofender a las personas. Entonces hay gente envenenando muchísima gente ahí por no tragarse. Sí, la lengua de Aspi, tú sabes. Ay. Entonces, como te decía ahorita, otro de los misterios es entender la revelación de Yeshua. ¿Quién es Él? ¿Qué yo tengo en Él? Son misterios revelados. Entonces, otra de las cosas es entender el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No todo el mundo entiende lo que Él hizo. Es un misterio. Es un misterio, porque tú orar por un enfermo y que el enfermo se sane, Es un misterio. es un misterio. Tú decirle a un demonio, sal de ese cuerpo, y el demonio se va. Es un misterio. Entonces, Dios quiere que nosotros caminemos en esos misterios. A otras personas no se lo reveló a sus hijos. Él dice que Él es íntimo con nosotros. Ya no te llamaré más siervo. Nosotros no somos siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora te llamaré amigo. Somos íntimos con Dios, por eso se nos son revelados estas cosas que nosotros podemos hacer. Y es muy fuerte, a través del Espíritu Santo, con el descendimiento espiritual, uno se da cuenta de cosas que estén pasando a la persona. Y dice, guay, ¿cómo tú sabes lo que yo estoy pasando? Es un misterio. Es un misterio. El Espíritu Santo es el que hace eso. Recuerda que en un escenario, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Entonces, para el cómo se le olvida el sueño y quiere la interpretación también. Pero, ¿y quién va a interpretar eso? Pero cuando iban a matar a todos los sabios, ahí estaba Daniel, un hijo que tenía gobierno. Había un gobierno en aquel lugar, pero Daniel tenía otro gobierno que es el reino de los cielos. Y dice que de repente, Daniel dijo, ok, no hay un problema, dame varios días. Dice que Daniel tiene un espíritu diferente, un espíritu superior. Cuando tú tienes un espíritu superior, Dios te revela cosas misteriosas que ojo no ha visto ni ha escuchado. Dice que de repente Dios le reveló el sueño y también la interpretación y también lo que iba a pasar. Entonces eso es inexplicable para la mente humana. ¿Cómo Daniel va a saber el sueño si no estaba ahí? ¿Cómo va a tener interpretación si tampoco estaba ahí? Fuerte. Eso es algo que yo no entiendo eso ahí, pero de la única manera que uno entiende es cuando tú tienes el Espíritu de Dios que te dé a entender, porque tú le dices a la gente, va a decir, no, pues tú eres un brujo, No, las cosas espirituales solamente lo entienden las gentes espirituales, por las cosas carnales para ustedes eso es toda locura.
pero para veces para nosotros, hey, eso es el poder de Dios. Exacto, se discernen espiritualmente. Por eso muchas personas no van a entender cuando tú le hables. Muchas personas, nosotros le hablamos del evangelio y tú lo sientes con una dureza y te dicen, yo no entiendo eso. Wow. A mí me ha pasado. Yo le he hablado del evangelio a personas y dicen, yo no entiendo, yo no sé de lo que tú me hablas. Porque el mismo Padre que tiene que revelársele, Wow. ablandarle el corazón a los hombres. Otra de las cosas que nosotros pues tenemos que entender de los misterios es que la sangre de Cristo vivifica. Te toqué un poquitito de ese punto ahorita, pero sí te lo voy a desglosar ahora. Utilizamos mucho la sangre de Cristo en otras cosas. Sí. Pero la Biblia dice que la sangre es la vida del animal, del ser humano, es la vida. Y él dice que la sangre de Cristo vivifica. La sangre de Cristo lo que vino fue a darle vida al ser humano. Cuando él derramó su sangre y nos cubrió con su sangre, fue para podernos darnos la vida eterna. Inmediatamente yo vengo al reino de Dios, yo tengo vida eterna. Y todo lo que Dios hizo fue eternamente. La salvación es eterna. Todo lo que Él hizo es eterno. El hombre es que sale de la mano del Señor. Wow. Él es que se devuelve. Pero Dios está ahí eternamente. Él no hizo una cosa ahora y hacer otra cosa ahorita. Todo lo que Él hizo, el bautismo es eterno, la llenura del Espíritu Santo, todo lo que Él ha hecho en Él es eterno. Por eso es que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, empezamos a ser dimensionados en lo que ya Él hizo. Yo daba un testimonio el día pasado de que el Señor me sanó de la artritis, pero al año a mí me volvió la artritis, pero yo sabía que Dios a mí me había sanado. Wow. Entonces yo en el nombre de Jesús, yo volví a retomar mi sanidad, porque ya Él me sanó. Yo no podía volver para atrás algo que Él hizo en mi vida. Santo. Entonces estamos hablando que por sus llagas yo fui curada. Él me da la llave y soy curada, y yo creo que sí en la sanidad. Y un espíritu inmundo, yo estaba testificando de la grandeza de Dios, de cómo Él me sanó de la artritis a una persona con artritis, y el espíritu me persiguió. Wow. Y me agarró el pie, y en el pie que me agarró, me dolió por espacio de 1 año. Wow. Pero es tan fuerte eso, Christopher, que cuando yo empecé a venir aquí a Excelencia Cristiana, el segundo video que yo hice fue de ese testimonio y nunca salió. Y me sueño que un espíritu inmundo me dice, tú fuiste a Excelencia Cristiana a hablar de ese testimonio. Dije que Cristo te sanó de la artritis, y se estaba burlando de mí. El video nunca salió. Wow. Y pasó el tiempo, los meses, y yo traje, el día que yo dije, déjame llevar el video otra vez, me partí el mismo pie. Y duré como 15 o 20 días con un yeso y no pude volver a Excelencia Cristiana durante ese tiempo. Pero cuando vine, di el testimonio. Wow. No quería que lo den como que ya lo diste, Dios mío. Sí, lo di. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas personas que están atadas de algo que ya Dios lo libertó, donde lo que Él hace, lo hace eterno. Dios no hace nada a media. Nosotros somos los que vamos agarrando las bendiciones que Él tiene, pero Él está en la eternidad. Todo lo que Él hizo, lo hizo para siempre. Santo. Es bonito edificar cuando el Señor hace un milagro. Muchas veces el enemigo te trabaja la mente para que tú no creas y pienses que Jehová no te sanó, pero Jehová te sanó. Amén. Pero todavía sigue la duda en la mente ahí hablándote, pero ya depende también de la decisión que tú tomes. Tener claro lo que el Señor hizo en tu vida. Amén. Entonces, otro de los misterios es Jesús como Rey. Sabemos que actualmente Él gobierna y reina en nuestras vidas, pero Él también viene a edificar un reino físicamente aquí en la tierra. La Biblia dice que por 1000 años Él viene a reinar. Santo. Entonces, eso es algo de lo que nos está hablando en estos tiempos, de que Jesús viene a reinar y a gobernar con vara de hierro y equidad en medio de las naciones. Sí, la gente debe entender que este gobierno que usted está viendo, que gobierna aquí un presidente, en Estados Unidos otro, hay un gobierno que no va a pasar de moda, va a ser un solo reino, un solo gobierno. Entonces, lo que la humanidad necesita es entender lo que es el gobierno del reino de Jesús. Amén. Un reino que no trae muerte, ni desastre, ni lloro, ni tristeza, sino un gobierno que trae felicidad, trae gozo. Yo sé que su mentalidad va a cambiar, porque muchas veces la gente dice que venga un año bueno,
Y los años vienen de mal en peor. De mal en peor, porque eso dice las escrituras, lamentando el caso, el gobierno de este mundo no va a poder organizar nada. El orden lo trae el gobierno de Dios. Sí. El único que va a poner el orden a nivel mundial y todo se llama Cristo cuando gobierne físicamente aquí en la tierra. Sí, hay gente que también debe comenzar desde ahora a buscar el gobierno de Jesús, porque tienen un desastre en su vida, un desastre económico, un desastre en la misma casa, un desastre de vida, porque se ve lindo por fuera como usted estaría como un payaso, pero por dentro usted está llorando, porque tiene un desastre en su vida completamente. Entonces, ¿qué necesita esta humanidad? Que el gobierno de Jesús entre en su corazón. Exacto. Que venga un corazón nuevo, porque muchas veces hay gente que vive doble apariencia, que se vive doble apariencia de vida, porque vive triste, amargada, tienen una bonita casa, pero por dentro parecen una choza. Entonces necesitan de que Jesús entre en su corazón y gobierne en su vida. Porque Amén. Josué dijo, mi casa y yo seguiremos a Jehová. Sí, mira qué pasa con esto. La Biblia dice que nosotros somos plantados junto a corrientes de agua. Damos fruto a tiempo y nuestras hojas no caen. Entonces, el hombre cuando viene a los pies de Cristo empieza a actuar en justicia. Dice en el libro de Isaías que somos árboles de justicia y Dios nos compara como árbol en crecimiento, en reproducción, en todo, en el desarrollo que nosotros llevamos. La palabra, las escrituras nos representa como árbol. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y somos hijos, como dije, vamos a la fuente original, no a un arroyo. Entonces, cuando nosotros empezamos a beber de esa agua del Espíritu Santo directamente, ahí es donde el entendimiento del hombre se es abierto, donde empezamos a crear una conciencia de quién es Dios en nuestras vidas y dejamos que Dios gobierne nuestra familia, nuestros hijos, en nuestro trabajo, nuestra finanza, y empezamos a verlo todo en el orden espiritual. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los brujos y los hechiceros? Ellos están, porque hay personas que a veces empiezan a tener miedo para no atacar los brujos, Sí. porque se sienten siendo atacados en el mundo espiritual por las influencias demoníacas. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Si nosotros estamos conectados en la fuente original, ellos necesitan una fuente alternativa para poderse conectar. Y es ahí la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. El hombre necesita un palo, un río, hacer cosas artificiales para poderse conectar con lo sobrenatural. Sin embargo, tú y yo nos vamos de rodillas y estamos conectados directamente con el Padre. Eso se llama reino. Así que si quieres aceptar este reino, te pido que confieses a Jesús como suficiente único Salvador. Y te vas a dar cuenta que Dios va a entrar a tu casa y va a sacar todos esos pichones, todos esos demonios, todo lo que te turba, porque el reino se va a establecer en tu vida. Yo creo que Auri eleva una oración por todo aquel que termine esta transmisión y quiere aceptar a Jesús o quiere renovar su pacto o quiere que el reino entre en su vida. Amén. Si quieres que el reino de Dios impere en tu vida, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haber escuchado estas palabras, Sí, Señor, y haber entrado en entendimiento. Te pido en este momento que gobiernes en mi vida, que entre en mi casa y en todo mi ser. Te declaro en esta hora como mi Señor y Salvador. Echa fuera todo mal que haya en mí, para que seas tú llenándome con tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios mío, impresionante. Auri, ¿verdad que sí? La palabra que te diste para hoy. Sé que esa palabra queda en los corazones de la persona y yo sé que hay gente que va a buscar el reino. Así que si sentida sola, amargada, busca el gobierno de Jesús para que tu casa esté en felicidad, en gozo y en paz. Y este nuevo año sea de un año de cumplimiento para ti y de restauración en tu familia. Así que suscríbete al canal de Excelencia Cristiana, activa la campanita y pon debajo en los comentarios la palabra que más te impactó de este video. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Y Auri Tejeda. Dios te bendiga. Shalom. Amén.